Queridos hermanos, ¿a qué grupo de creyente perteneces? Nosotros podemos pertenecer a distintos grupos de creyentes aún profesando, entre comillas, la fe católica. Deberíamos de pertenecer a un solo grupo de creyentes, como escuchábamos en la primera lectura, que la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Así deberíamos ser todos los creyentes. Pero lamentablemente, dentro del grupo de creyentes, hay distintos grupos de creyentes. ¿A qué grupo de creyentes pertenezco yo? Ante esta pandemia que estamos viviendo y que la crisis se va aumentando a medida que va pasando el tiempo, durante esta pandemia podemos morir o por la enfermedad o por la indiferencia de muchos. Es decir, pertenezco al grupo de personas egoístas y malagradecidas que acaparan todo para sí y no comparten con el más necesitado, no comparten con el que vive el día a día, que esa era las personas que más nos preocupaban al inicio de esta cuarentena. Hoy por hoy, la crisis está aumentando porque ya no solo son las personas que vivían del día a día, ahora también muchas empresas, por el paro económico, ya no se sostienen y han comenzado a despedir a sus empleados, han comenzado a suspender salarios. Muchos de estos porque realmente no tienen cómo pagarlos, no tienen cómo sostenerlo, y es entendible porque por tanto tiempo se ha parado la economía. Pero hay muchos que desde el inicio, desde el comienzo de la pandemia, suspendieron a sus empleados teniendo con qué pagarles, teniendo con qué sostenerlos, porque son empresas grandes. Ustedes saben quiénes son. Entonces, ¿a qué grupo pertenecemos? A este grupo de egoístas que acaparan todo para sí, que piensan solo en sí mismos. No vaya a ser que les pase lo que Jesús contaba en aquella parábola del hombre que acumuló en su granero demasiada comida y pensaba en reconstruir otro granero para almacenar más comida y no preocuparse por el mañana. Ustedes saben cómo terminó ese hombre. O nosotros somos del grupo de creyentes, de los consolados, de los que consuelan, de los que comparten lo poco o lo mucho que tienen con los demás. Es que esto es lo que nos va a salvar en la pandemia. Compartir lo mucho o lo poco que tengamos, como la primera comunidad de cristianos que ponían todo al servicio de los apóstoles para que se repartiera según lo que necesita cada uno. Nos toca volver a esas primeras comunidades, nos toca volver a ese amor primero, nos toca volver al principio, a compartir como las primeras comunidades, ser de ese grupo de creyentes que comparte con los demás, que es solidario con los demás, que vive el principio de la subsidiariedad con aquel que ya no tiene con qué sostenerse, con qué vivir. También nos podemos hacer otra vez la pregunta, ¿a qué grupo de creyentes pertenecemos? ¿A los que se niegan a nacer de nuevo? ¿A los que se aferran a sus viejas mañas porque dicen, es que a mí me educaron así, a acaparar todo para mí, a ahorrar para mí, a tener para mí, a ser precavidos? Si los demás no fueron precavidos, no es mi problema. Entonces nos aferramos a ciertos egoísmos y no nos abrimos, no tenemos apertura al Espíritu Santo que nos está enseñando a compartir, a ser solidarios. O somos del grupo de creyentes que sí, efectivamente, tiene apertura al Espíritu Santo y se deja guiar por Él, se deja tocar por Él y comparte, a pesar de que te educaron para ahorrar para ti, acaparar para ti. Tú sabes que Dios te está exhortando, que Dios te está enseñando
a compartir con los demás, a dar de lo mucho o lo poco que tú tienes. Como dice el Papa Francisco, el sálvese quien pueda no se puede aplicar en este tiempo de crisis. Debemos aplicar el compartir, el tener un solo corazón, una sola alma, el poner todo en común. Y en tercer lugar, ¿a qué grupo de creyentes pertenecemos? ¿A los que se hacen los desentendidos para no poner en práctica la palabra de Dios? ¿Nos hacemos los rusos o los gringos para no entender, para no escuchar, para no captar lo que Dios nos está diciendo? ¿O somos del grupo de creyentes que sí entiende que estamos en crisis, que sí entiende que Dios nos está invitando a compartir, que sí entiende que Dios nos está exhortando, nos está pidiendo que seamos solidarios para poder sobrevivir? ¿A qué grupo de creyentes pertenecemos? Nosotros tenemos que ser de los que entienden la palabra de Dios y la ponen en práctica y la anuncian con palabras y obras para anunciar la alegría del resucitado. Y cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios con gestos, con palabras, con acciones, somos como un perfume agradable al Señor y somos mirados con agrado por Dios mismo. Somos mirados con agrado también por el prójimo que está necesitado de nosotros. Pidámosle al Señor entonces ser del grupo de creyentes de la primera comunidad. Amén.